y estamos hablando de transparencia. Y bueno, ¿cómo se ha sido el comportamiento? Me parece que es oportuna la llamada que tenemos con Jorge Castañeda, que es el director del área de investigación aplicada de Mexicanos contra la Corrupción. Jorge, ¿qué tal? Te saludo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Raúl, muy buenas tardes. Saludo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jorge. A ver, un análisis, y estamos hablando de transparencia, y esto viene por lo que estábamos comentando, la salud del presidente, estamos hablando el Programa Nacional de Vacunas que se publicó el 11 de enero, pero que en la práctica no se está siguiendo de acuerdo a lo que se publicó. Hay servidores de la nación ya vacunados, hay maestros de Campeche ya vacunados, y así nos vamos de aquí para atrás. Y encontramos que hay muchos temas que no hay la transparencia necesaria. Ustedes se dedican a analizar muchos de los temas. ¿Qué encuentras en transparencia de este gobierno? Bueno, sin duda sí ha habido algunos retrocesos en cuanto a transparencia con este gobierno, no solo por, digamos, los ataques desde la tribuna presidencial de forma recurrente al Instituto Nacional de Acceso a la Información, sino sí hemos visto un retroceso en la cantidad de información que se publica, tanto en datos abiertos como, digamos, lo complejo que es recientemente obtener información a través de solicitudes de información y la negativa de muchas de las dependencias del gobierno a proporcionarle. En cuanto a lo que mencionabas de las vacunas, en efecto hay muchísimas preguntas. Muchos nos preguntamos por qué los servidores de la nación, que para muchos son considerados operadores políticos, más que otra cosa, han sido parte del programa de vacunación, lo cual, digamos, en el primer esbozo de la estrategia nacional no hacía parte del plan de vacunación nacional. El gobierno argumenta que, pues bueno, son parte de estos centros que han creado a lo largo del país donde se distribuyen los programas sociales, pero bueno, al día de hoy no tenemos inclusive información fidedigna sobre el avance en el programa de vacunación, a quién se está vacunando, cuánta gente, si es personal médico, son adultos mayores, ahora el personal docente que se está vacunando en Campeche, etcétera. Sí hemos visto, te repito, un retroceso en todo lo que tiene que ver con acceso a la información con este gobierno. ¿Cómo contrastar esto, Jorge? Y te lo pregunto porque desde la tribuna del atril presidencial se insiste en que es un gobierno transparente, que no hay cosas escondidas, y sin embargo, cuando preguntas de licitaciones, de adjudicaciones, pues resulta que nos encontramos peor que con los anteriores gobiernos. No hay una facilidad de transparencia y constantemente los temas están reservados por cuestiones de seguridad, o no hay información, o se pimponean las dependencias con la información. ¿Cuál ha sido la experiencia con ustedes concretamente, que están constantemente preguntando temas sobre transparencia, sobre procesos, sobre acciones de gobierno? Pues sí, bueno, nosotros publicamos mes a mes la información sobre las adjudicaciones y, bueno, los procesos de contratación del gobierno. Y lo que vimos el año pasado, como publicamos la semana anterior, fue que cada vez aumenta más y más el uso discrecional, el uso de mecanismos discrecionales para la asignación de contratos públicos. Cada vez son más adjudicaciones directas, cada vez son más invitaciones restringidas que se utilizan, y no se justifica esto por la pandemia del año pasado. Por primera vez en la historia, el año anterior, el gobierno adjudicó un monto mayor a través de asignaciones directas que a través de licitaciones públicas, y no fue necesariamente en el ámbito de la salud. Fue una multitud de proyectos que tienen, como el Tren Maya, donde muchos se hizo a través de adjudicación directa, en la compra de espacios publicitarios en medios, donde aumentaron estas proporciones de asignaciones, digamos, discrecionales. Nosotros utilizamos esos datos que proporciona ahora la Secretaría de Hacienda hacia la Función Pública. Los datos de adquisiciones sí siguen siendo públicos, aunque, como bien mencionas, mucha de la información es reservada en casos como los del aeropuerto, en casos como las obras que realizan las Fuerzas Armadas para el Banco del Bienestar, ahora con lo de las vacunas, que los contratos han sido reservados por varios años. Entonces, pues bueno, sí vemos, te repito, este retroceso. Pero sobre todo vemos lo que mencionabas, la parte de discrecionalidad en la asignación de recursos públicos. Así es. Jorge, te agradezco este análisis breve de Mexicanos contra la Corrupción, te lo agradezco, muchas gracias por tu informe y tu análisis.
Muchísimas gracias a ti y un saludo a todo el auditorio. Gracias, aquí en Mega Noticias. Gracias, Jorge Castañeda, director de investigaciones de director del área de investigación aplicada de Mexicanos contra la Corrupción.